Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva y del equipo administrativo y ejecutivo de AmCham. Bienvenidos a este primer comité del nuevo periodo de desarrollo organizacional. Mi nombre es Oney Shalá, el nuevo chair de este comité, y estoy sumamente encantado de poder recibirlos acá, a los que han sacado de su agenda para acompañarnos de forma presencial, pero también un agradecimiento especial a todos los que en línea pues, nos están acompañando en formato virtual. Hoy vamos a iniciar este nuevo periodo del comité con un tema sumamente interesante, y es cómo nosotros podemos evaluar o evidenciar algunas estrategias de alta dirección para la gestión del cambio organizacional. Uno de los principales elementos que día a día vemos y vivimos en nuestras organizaciones, porque algo que aprendí justamente cuando conocí al speaker que nos acompaña hoy, es que algo que siempre vamos a tener presente en la vida es el cambio. Entonces, tal vez el cambio no es lo malo, sino cómo lo gestionamos. Y es lo que realmente estamos preparados y esperamos que la próxima hora sea de muchísimo acompañamiento. Antes de darle la bienvenida a Carlos, que es nuestro speaker invitado para esta primera sesión, quiero pues recordarles que hoy también, al finalizar esta presentación de Carlos, vamos a tener la apertura y la selección de nuestro Vice Chair. El Vice Chair básicamente será la persona que me acompañará en este proceso de desarrollo del comité. Cualquier persona, miembro de AmCham a través de la organización que representa, pues podrá postularse. De haber más de 2 postulaciones en esta sesión, tanto las personas en línea como las personas que están en formato presencial lo pueden hacer. Si hay más de 2 postulaciones, entonces iremos a una votación entre los presentes. En caso tal, solamente haya una persona interesada en postularse a la posición de Vice Chair, pues automáticamente será la persona seleccionada. Esta posición realmente es de acompañamiento y de respaldo durante todo el año, donde ya integraremos un poco cómo vamos a estar desarrollando el plan de trabajo del Comité de Desarrollo Organizacional. Para ponerles un poco de contexto, hace un par de semanas nos tuvimos en reuniones con la Junta Directiva con el objetivo de validar cuáles son los esquemas o las estructuras que realmente están necesitando nuestras organizaciones miembros. Y nuestro principal objetivo no es solamente desarrollar las clásicas conferencias o estos espacios de colaboración que ciertamente son muy buenos, sino también evaluar cuáles son esas competencias y qué es lo que está realmente pasando en el mercado y cómo nosotros desde cada uno de los comités podemos comenzar y seguir fortaleciendo el dar valor, el brindarles cuáles son las herramientas que ustedes como líderes y representantes de las distintas organizaciones y miembros van a seguir llevando a sus organizaciones y también nosotros adquiriendo positivamente desde sus organizaciones. Para nosotros va a ser un tremendo placer poder acompañarlos en este proceso. No solamente estaremos desarrollando actividades y paneles de desarrollo organizacional, sino que estaremos trabajando de manera colaborativa con otros chairs de comité como sostenibilidad, como comercio e inversión, como educación, y de alguna u otra forma realmente, uno, agregar valor al desarrollo de espacios de colaboración, pero por supuesto también evidenciar esta importante relación de Panamá y los Estados Unidos a través de nuestras organizaciones. Así que nuevamente, bienvenidos a este primer comité. Es un placer tenerlos acá. Y de esta forma, pues le robo solamente un minuto para introducir a nuestro speaker. A mí no me gusta mucho leer, pero me han pedido un poco leer la hoja de vida de Carlos, y pues me remito a compartir un solo poquito de pues el tremendo profesional que nos acompaña en este primer panel. Carlos es consultor especializado en aprendizaje organizacional, liderazgo y gestión del cambio. Es fundador de Forma Panamá, firma enfocada en el diseño de experiencias de aprendizaje estratégico para empresas en Latinoamérica. Cuenta con más de 15 años de experiencia acompañando organizaciones en el desarrollo de talento, transformación cultural y fortalecimiento de capacidades clave del negocio. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en organizaciones como The Walt Disney Institute, Copa Airlines y Bakelmat, liderando iniciativas de formación, cultura y desarrollo de liderazgo en entornos de alta exigencia. Carlos, académicamente es egresado del Tecnológico de Monterrey, donde cursó un MBA en Marketing Estratégico y un MBA en Innovación para el Desarrollo Empresarial. Su enfoque combina estrategia, creatividad, ejecución práctica a través de programas de liderazgo, procesos de cambio y metodologías vivenciales. Finalmente, es profesor de distintos programas académicos de maestrías y programas ejecutivos y facilitador internacional. Autor del libro La Lavandería,
una propuesta que utiliza metáforas para impulsar la toma de decisiones y el desarrollo personal, y es parte pues también de un poco de la dinámica que veremos en esta sesión. Así que a todos, bienvenidos y bienvenido Carlos, esta es tu casa. Gracias, muchas gracias, de verdad. No era necesario leerlo, es más sencillo descubrirlo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por hacer que venir hasta acá y bueno, a postergar un poco el almuerzo. Vamos a gestionar, lo primero que vamos a gestionar es el tiempo de almuerzo, así que viene para nosotros el primer reto. Gracias por estar aquí. La intención de esta reunión es hablarles prácticamente de una visión un poco disruptiva de cómo podemos aprender a caminar con el cambio. Yo no le llamaría gestionarlo porque para gestionarlo necesitaríamos más tiempo que 45 minutos que tenemos, pero les voy a poner sobre la mesa una manera muy poco común o tradicional para que no sea muy sencillo recordar e implicar la parte de gestión de cambio. ¿Les parece? No escucho. Sí, y online no se escucha. Sí, todos por ahí, se escucha bien. Espero que sí. Señales de vida, un like arriba, por favor, si se escucha. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, una de mis canciones favoritas por mucho, de verdad, y lo confieso, porque aparte representa una etapa de mi vida significativa. La que estoy es adorable. Los 40, cuando lleguen, a los 40 se van a dar cuenta de lo hermoso que es estar en los 40. Pero cuando estaba en la universidad, por allá en los 90, justamente en el año, si no me equivoco, 96, el mundo se impactó con un personaje maravilloso que se llama Shakira. Y tiene una canción que se llamaba Pies Descalzos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda la letra de esa canción? No la vamos a cantar, solamente la... Sí. Miren, yo les quiero recordar un pedacito de esa letra. No avanza, pero quien tenga el control de la laptop. Dice, perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Fuiste polvo, polvo eres. Piensa que el hierro siempre al calor es blanco. Con esta melodía, en 1996, Pies Descalzos ganó 5 millones de copias vendidas y fue el primer Grammy de este gran personaje. En otras palabras, Shakira se lanza al mundo gracias a este álbum y a esta melodía. Dejó de ser la colombiana querida por su país y América Latina y el mundo la conoció. Hoy me llama la atención algo bien importante. Fíjense cómo evoca algo que orgánicamente todos los seres humanos tenemos. Pies descalzos. Venimos al mundo descalzos, ¿verdad? Pero irónicamente no caminamos descalzos. Desde que somos pequeñitos nos calzan, ¿cierto? Y cuando estamos descalzos nos dicen, por favor, no andes descalzo, ¿cierto? Bien. Hoy yo te quiero decir algo. Gestión de cambio, para que te acuerdes más fácil, es aprender a calzarnos. A decidir qué zapatos me tocan para poder avanzar. Porque lo que no es negociable es que vaya por la vida descalzo. ¿Se entiende? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Ahora, hay diferentes tipos de caminos, ¿verdad? No es lo mismo, aquí hay algunos aprendizajes de lo que nos dice Shakira. Nacemos descalzos, naturales y adaptables. La vida, la organización, nos pone los zapatos. Liderazgo, pues, es elegir cuáles usar, cómo usar y cuándo usar esos zapatos. ¿Qué les quiero decir? Y esta es una metáfora que nos va a acompañar. El cambio es entender que no podemos caminar por todos los caminos de la misma manera, que no todos los terrenos se recorren igual y que si no elegimos bien cómo calzarnos, el camino nos va a pasar. En otras palabras, yo no puedo escalar una montaña en chancleta, ¿verdad? ¿Qué necesito? Botas, y botas estratégicas que me ayuden a subir esa montaña. Pero no puedo ir a la playa en botas. ¿Qué necesito? Chancletas para poder avanzar en un terreno que no es tan estable. Con eso en la cabeza y en la mente y en nuestra mente el día de hoy, quisiera compartirles que hay cosas que no podemos evitar en gestión de cambio. El tiempo, las decisiones y el mismo cambio per se.
La vida nos presenta tres factores que no dependen de nuestro alcance, sale del scope. Y hoy vamos a hablar justamente de uno que es el cambio. Cambio es gestionar el cambio, es aprender a elegir los zapatos adecuados. Y hay infinidad de zapatos, muchachos. Infinidad. Es más, si nos metemos al mundo de las zapatillas, las de correr, las de jugar pádel, que está muy de moda, las que quieran, ¿cierto? Hoy quisiera darles 4 recomendaciones, pero antes de entrar quisiera preguntarles a ustedes que están aquí y a los que están también en la parte. ¿Cuántos de nosotros hemos liderado un cambio con los zapatos equivocados? Oh, ¿Quién ha intentado subir una montaña con zapatillas muy lindas y hermosas, pero que al final, a la mitad del camino se rompen? Pues? ¿Quién ha ido a la playa en botas y siente que es muy difícil avanzar? Todos, ¿verdad? La gran mayoría. Tanto cambios personales como cambios profesionales, que también vamos a hablar de los diferentes tipos de cambio que existen, como cuántos terrenos hay por avanzar. Entonces, hay 4 tipos de zapatos que todo líder debe de tener para gestionar el cambio. El número 1 son el camino, es decir, las botas estratégicas. A mí me corresponde saber qué terreno voy a transitar, qué tipo de cambio tengo enfrente. No es lo mismo un cambio operativo, que corresponde a mi equipo de todos los días, a un cambio estratégico, que es como, por ejemplo, que el negocio se transforme y a partir de ahora se fusione con otro y ahora somos algo completamente diferente. Vean, por ejemplo, la industria bancaria. ¿Cuántos bancos han tenido que fusionarse? Bueno, aquí tenemos una líder de fusiones que nos acompaña en la mesa, que no es lo mismo fusionar 2 bancos, ¿verdad? A decidir qué o de qué manera vamos a registrar las facturas en nuestro equipo contable. Son cambios, pero son completamente diferentes. Son 2 caminos distintos. ¿Se entiende? El segundo tipo de zapato que necesitamos es la experiencia. ¿Qué es esto? Los tenis, las zapatillas, que son cómodas, flexibles, que nos mantienen en movimiento, que se adaptan a nuestro pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos toca aprender a caminar con otras personas, porque no sabemos, uno dispone el cambio, lo pone en un cronograma, nos ayudamos de un project manager que nos eche la mano en todo esto, pero no sabemos qué vueltas va a tener. Así que yo tengo que saber que esas zapatillas me van a acompañar a caminar. ¿Okay? El tercer tipo de cambio son unos zapatos con buenos ajustes. ¿Qué es esto? Tengo que aprender a cohesionar y colaborar con mis stakeholders. Tengo que hacer amarres, conexión, comunicación, acuerdos, negociaciones. Y finalmente, el que menos nos gusta, pero que es muy necesario, es la disciplina, el seguimiento, que son esos zapatos formales, que son esos zapatos de etiqueta. Para ir a un buen evento que necesito, unos muy buenos zapatos, tanto dama como caballero, ¿cierto? Si yo quiero lucir bien, impecable, nítido, los zapatos hacen la diferencia. Tienen que ser de verdad impecables, sobre todo limpios, ¿verdad? Translúcidos, que se vea bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de estos 4 diferentes tipos de zapatos? ¿Se entiende el mensaje detrás de la analogía? sí. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Ok. Con esto en mente, quisiera compartirles rápidamente cuál es la promesa del día. Yo les vengo a dar unos cuantos tips para cada uno de estos zapatos. Vamos a hacer zoom en cada uno de estos diferentes ejes para la gestión del cambio. Entremos de lleno en el primero, que son las botas estratégicas. ¿Qué es esto? Lo primero que yo tengo que hacer cuando hablo de gestión de cambio es entender qué tipo de cambio tengo frente a mí. Aquí. Existen 3 tipos de cambios categóricamente que nos van a permitir dimensionar recursos, presupuesto, esfuerzo y tiempo. El primero se llama operativo, el segundo se llama táctico y el tercero se llama estratégico. En resumen, un cambio operativo es un cambio que es el más común y afecta a una sola unidad de negocio. Es decir, es un cambio que tiene que ver con las tareas del día a día. Es un cambio que lo que busca, y ahora lo van a ver de manera más específica en el slide adelante, es ponernos de acuerdo en algo, mejorar algo que ya existe, que lo venimos haciendo bien, pero que queremos
llevarlo a un siguiente nivel, automatizarlo probablemente, ajustarlo, encontrar una manera más sencilla de hacerlo, aplicar, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayude a hacer un bridge entre un proceso y otro, ¿ok? Pero la característica más importante es que no afecta a otras áreas de negocio. Es nuestro. Solamente de nuestro equipo, solamente del equipo de contabilidad, solamente del equipo de ventas, la manera en cómo prospectamos. Bueno, decidimos cambiarlo. Ahora Melvin hacía o atendía a ciertos clientes y Carlos va a atender a otros. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este tipo de cambio operativo? Por cierto, a las personas que nos acompañan online, cualquier comentario o pregunta, bienvenidos. El segundo tipo de cambio es el cambio táctico. A diferencia de la parte operativa, pues aquí sí ya me toca ponerme de acuerdo con otras áreas de negocio, con otras áreas de la empresa, con otros equipos, porque tenemos que encontrar la manera de mejorar algo que venimos haciendo, pero sobre todo solucionar un problema, un puente roto. El cambio trae por naturaleza muchos puentes que nos toca construir, porque a pesar de que sea un cambio maravillosamente espectacular, ¿qué creen? Va a doler. Porque eso significa abandonar cosas que veníamos haciendo. Y nosotros, por naturaleza humana, somos resistentes al cambio. Es maravilloso, por eso es que sobrevivimos, porque echamos mano de la experiencia. ¿Se entiende? Y el tercer tipo de cambio es el cambio estratégico. ¿Qué implica esto? El cambio estratégico afecta, y afectar no necesariamente tiene una connotación negativa, afecta a toda la organización, inclusive a los clientes. Es cuando la empresa decide cambiar tu manera de trabajar, traer un nuevo sistema que va a mejorar la satisfacción del cliente, lanzar un nuevo producto, generar una fusión, etcétera, etcétera. Y esto hace que se potencie el alcance y el resultado de la empresa. ¿Se entiende? ¿Quién me ayuda a refrescar? ¿Qué característica tiene un cambio operativo? Venga, ¿quién me ayuda? Solamente a una unidad. Correcto, correcto. Muy bien. Y a nivel personal, ¿cómo sería? Es decir, cuando yo decido, por ejemplo, cambiar mi régimen alimenticio o ponerme a dieta, esa es una decisión mía, ¿verdad? Que no afecta a nadie más. El que lo haga público, bueno, pero el que está bien soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Un cambio táctico. ¿Qué características tiene? Cambio que necesita varias áreas. Y que nos tenemos que poner de acuerdo. Negociar, comunicarnos. Y a nivel personal, ¿cómo sería? Decidimos remodelar cierta parte de la casa. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Quién de aquí ha remodelado la cocina? Es un caos, ¿verdad? Al principio todo el mundo se enamora del concepto y dices, ¡ay, en qué momento dijimos que sí! Bueno, ese es un cambio táctico. Va a haber un proceso de mejora, pero el proceso es muy doloroso, porque hay que hacer ajustes. ¿Estamos claros? Es como cuando nos toca la revisión del gas. Por cierto, yo lo estoy viviendo. Llevo 3 semanas con agua fría, ya saben. ¿Se entiende? Hay una afectación que yo no provoqué, o sea, que alguien me derivó y tengo que aprender a vivir con eso. ¿Y estratégico qué característica tiene? Toda la organización. Toda la unidad de negocio, ¿no? El enfoque de negocio. ¿Y qué es lo que busca el cambio estratégico? Traer, potenciar el desarrollo del mismo negocio. En la siguiente tablita tienen un poco más, en resumen, las características de cada tipo de cambio, el tiempo, el alcance y el enfoque. El tipo de cambio operativo tiene más o menos el proceso de implementación lleva de 1 a 3 meses, es decir, para que el equipo cambie un proceso operativo, van a necesitar al menos 3 meses para que se empiecen a ver resultados. ¿Ok? A eso le llamamos proceso de adopción. Lo que dice tiempo es tiempo de proceso de adopción. El alcance de un cambio operativo es procesos, tareas, actividades de una sola unidad de negocio. Y el enfoque es mejorar algo que ya existe. ¿Les gusta esta tablita? Táctico, para que podamos ver cambios, se asuma el nuevo mindset, la nueva manera de trabajar, se negocie con las otras áreas, necesitamos de 3 a 12 meses. ¿Cuál es el alcance? Múltiples funciones, manuales, procesos, procedimientos,
flujogramas, maneras de trabajar se van a ver afectados. Ahí lo que hacemos desde la gestión de cambio es mitigar el impacto de los procesos. Antes de mapear, si aquí hubiera alguien que se dedica a mapear procesos, esto es muchísimo antes de llegar a lo que se llama blueprint. ¿Alguien ha escuchado esto? Que son las versiones finales del código. Bueno, y lo que busca este tipo de cambios es resolver un problema, un desacuerdo, una falta de... Por eso es que traemos tantos sistemas a nuestra vida, porque queremos resolver problemas que tenemos, sobre todo con eficiencia. El tercer tipo de cambio estratégico son de 12 a 36 meses. Les va a hacer mucho sentido decirles que, por ejemplo, la decisión de fusión de dos bancos no se tomó de la noche a la mañana. A puerta hacia adentro hay años de trabajo donde se están analizando N cantidad de es decir, cómo vamos a mitigar este impacto. ¿Qué vamos a hacer sobre todo con las estructuras? ¿Cómo vamos a alinear procesos? ¿Cómo vamos a alinear sistemas? Esos 12 o 36 meses que ven ahí son lo que yo digo trabajo de cocina. Es decir, es el tiempo que nos va a llevar para que luego nuestro cliente o stakeholder vea el resultado del cambio. Y luego entonces vamos a poder empezar a medir si fue efectivo o no. El enfoque del tipo de cambio estratégico es maximizar el potencial del negocio. Que suene la caja registradora, pero que también la gente nos acompañe. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta, disculpe. Adelante. Realmente el cambio estratégico siempre, o sea, obviamente por el alcance va a ir casi amarrado al táctico y al operativo. Normalmente, y qué buena pregunta porque te voy a llevar al siguiente análisis. Para que un cambio estratégico también tiene que ser Táctico y y operativo. también tiene que ser Sí. ¿por qué? Porque va a afectar de manera táctica a muchas áreas de la organización y obviamente a nivel individual a todos los equipos. ¿Se entiende? Sí. Sí, y lo que les puedo compartir es que muchas veces los cambios estratégicos fallan porque no toman en cuenta los cambios tácticos y los operativos. Decidimos arriba, pero abajo nadie entiende y los que están más abajo no saben qué hacer. Correcto. Y lastimosamente eso es lo que fracasa en estrategia. Y gracias. Y otro de los aspectos más importantes a considerar, que aquí tenemos que apalancar si alguien decide en algún momento ser gestor de cambio, por favor, tome en cuenta esto. Su principal desafío es aprender a vender, y vender es una venta interna hacia la mesa de toma de decisiones, los tiempos que se requieren para poder afianzar el proceso de gestión de cambio. Porque lo que menos tenemos en este momento a nivel organizacional es paciencia. Necesitamos ver resultados. Carlos, entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo medimos la efectividad? Bueno, hay muchos ejes y metodologías. Por ejemplo, ARCAP nos ayuda a llevar una medición muy pragmática del avance del proceso de ese tiempo que ven ahí como estimación. Porque hay pequeños hitos que se van convirtiendo en resultados del proceso de gestión. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues me encanta que estén preguntando. Por cierto, por favor, compartamos esta presentación para todo el mundo para que después la pueda compartir o volver a ver o decirme qué estás diciendo, Carlos, que no lo entendí. El segundo tipo de zapatos que se necesita para caminar en el mundo del cambio son los tenis. En Panamá decimos zapatillas, pero pensé un poco en quién iba a venir a esta sesión. Lo dudé, perdón, se me salió lo mexicano. La experiencia, chicos, la experiencia son los tenis, es la adaptación que yo necesito. ¿Qué es adaptación? Entender, y esto es algo que quisiera que todo el mundo leyéramos al mismo tiempo. Aunque el cambio sea correcto, no será como. El cambio no falla por mala estrategia. La mayoría de las veces falla porque subestimamos cómo lo viven las personas. ¿Qué tengo que hacer? Entender quiénes son mis audiencias dentro de mi empresa. ¿Qué tipo de gente tengo? Aparte de decir, ay, son operativos y administrativos. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus maneras de apreciar el trabajo? ¿Qué tan conectados están con el propósito de la organización? ¿Desde dónde se conectan? ¿Qué los motiva? ¿Qué necesitan? No podemos darle el mismo dosis de comunicación a todas las audiencias. Tenemos que aprender cómo comunicarnos con cada audiencia. ¿Qué le decimos a cada uno? ¿Qué cuento le vamos a contar del proceso del cambio?
En la metodología ACAD, por ejemplo, ya se darán cuenta que es la metodología en la cual me certifiqué, hablamos de la sesión de deseo, que es cómo alineamos esa expectativa que tiene la organización con las expectativas de los diferentes colectivos, de cada uno de los diferentes grupos. ¿Cómo hacemos que la parte operativa vea la oportunidad positiva de traer una nueva versión de SAP a la organización, cuando ellos ni siquiera se conectan a SAP? Todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿sí? Pero obviamente les va a afectar. Obviamente vamos a tener que hacer un ajuste. Pero entonces yo no puedo mandar un mensaje de SAP, la mejor herramienta digital que nos va a acompañar, que me va a decir un operativo. Y a mí, ¿qué? ¿Como para qué me lo estás diciendo? Ahí es donde viene la magia de entender que hay una curva maravillosa que se llama la curva de la gestión del cambio, que por cierto, no es meramente jurísticamente hablando administrativo, esta es una curva que los doctores Cooper y Ross en los años 70, vean desde dónde, deciden implementar como un proceso que le llaman duelo. La curva del manejo del duelo, que en Latinoamérica tiene una connotación negativa, porque implica dolor. Los dolores, en cambio, son situaciones, oportunidades de ajuste. Lo que les tengo que decir de esta curva, que es espectacular, es que si la vemos de izquierda a derecha, lo primero que se genera, a pesar de que el cambio sea muy positivo, es shock. Es decir, oh, wow, no me lo esperaba. ¿Para bien o para mal? ¿En serio vamos a tener una nueva forma de trabajar? ¿Vamos a hacer ahora un solo banco en lugar de dos? Pensemos un poco, ¿alguien de aquí ha vivido alguna fusión? Parte de Doris, que ha liderado la fusión. ¿Alguien ha sido parte de una fusión? ¿Alguien ha tenido cercano a alguien que ha vivido una fusión? Esa sensación de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo primero que piensa alguien cuando dicen nos vamos a fusionar? ¿Y se va, me voy yo o el que hace mi puesto en el otro? ¿Cierto? Esa es la cabeza humana regular que dice mitiga el miedo a perder lo que tienes. Shock. O positivo es wow, de verdad. Qué chévere. Eso quiere decir que ya no vamos a, y te imaginas un mundo ideal, ¿no? Trabajando en una piscina, con una piña colada, etcétera, etcétera. Bien, ese es tu shock. De hecho, no es nada positivo lo que sigue porque viene la negación. Arrancamos, hacemos un kickoff maravilloso, todo el mundo se alinea, viene el CEO, se pone el t-shirt, nos dice que va a ser espectacular, que hay un equipo de cambio que nos va a acompañar. Perfecto, 3 días después, viene alguien y dice, esto no me puede estar pasando. Es cierto. Aparte de todo lo que tengo que hacer, ahora tengo que vivir el cambio este. ¿Quién me va a pagar mis horas extra? ¿O cómo pretenden que yo haga esto? ¿En qué momento voy a hacer esto que me están pidiendo? ¿Por qué? Porque la estrategia de gestión de cambio implica que nosotros hagamos un esfuerzo, no solamente en recursos, sino en horas hombre. De todas las áreas vamos a tener representantes que se integren al staff o al equipo de gestión de cambio. Le llamamos red de cambio, que son esos embajadores que nos tienen que ayudar a mitigar la resistencia, a hacer que la cabecita de todos nuestros colaboradores nos acompañe. De ahí pasamos a la frustración. ¿Por qué? Porque muy bonito en el papel se ve el cronograma, pero siempre nos toca hacer ajustes. ¿Por qué? Porque el sistema no salió cuando queríamos, porque las pruebas no resultaron en las fechas que teníamos que hacer, porque los materiales no llegaron de acuerdo a lo que decíamos, porque el clima en Panamá es inclemente y no nos dejó hacer la actividad como teníamos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, ¿por qué estamos haciendo esto nuevamente? Pues hubiéramos quedado como estábamos. ¿Qué necesidad de estar aquí en esto? ¿Cierto? Y les estoy hablando de la realidad cotidiana de todos nosotros. Y luego llegamos a la depresión. Pero no es depresión de llanto, bueno, por lo menos no siempre. Es una depresión de desconsuelo, de decir, ya no sé para dónde ir. Y eso, ¿saben qué, muchachos? Independientemente del tipo de cambio que estén viviendo, va a pasar. Entonces, ¿qué hace gestión de cambio? No elimina ninguna de las fases. Lo que hacemos es mitigamos que esa depresión no sea tan profunda. Nos preparamos y decimos en un plan de trabajo y cuando lleguemos a la depresión, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mitigar en la oficina de gestión de cambio, en el frente de gestión de cambio, cómo vamos a mitigar esa profundidad, ese valle del desespero?
donde todos nos vamos a querer latigar y a culpar los unos a los otros. Ahí es donde echamos mano de las herramientas que ahora les voy a presentar. Después de la depresión, en algún momento tiene que venir el experimento. Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si le damos por acá, y si hacemos esta otra cosa, entonces ahí empezamos a experimentar hasta tomar una decisión que vamos a probar o a integrar, y luego, ¿qué creen? Vuelve a empezar la lucha. Qué lindo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Quién de aquí tiene más de 5 o 10 años de casado? ¿Están en el Valle del Desespero o están en el Espero? Está difícil. Bien, ¿se entiende la curva? Sí. Ahora, el aspecto positivo es que normalmente en las empresas la parte de arriba es de una situación actual, pasamos al celeste, que es el proceso de transición, y luego llegamos a una situación futura. Y eso es lo que nos vende cualquier consultor o nuevo vendor que viene y nos dice, este es tu nuevo sistema, te va a ir fenomenal. Usted, por favor, no tenga ningún problema. Lo hemos implementado en gran cantidad de empresas y no hemos tenido ninguna situación. ¿Cierto? Y entonces uno que hace, firma. 25 meses de implementación del nuevo sistema. Fine, que se van a convertir, de verdad, te doy mi palabra, en al menos 20% más de lo que te están diciendo. Todo proyecto de cambio, para que sepan, promedio, se alarga 20% más del tiempo estimado. Conozco muy pocos proyectos que, literal, y entonces, ¿qué pasa? Que el primer gran desafío es, vamos tarde. ¿Tarde para qué? La parte de abajo muestra la realidad, o al menos lo que yo me enfrento cada vez que me invitan a gestionar un cambio. De una situación actual, maravillosa, tenemos un sinfín de valles del desespero. Unos más profundos que otros. Y al final, muchachos, ¿qué creen? Esa situación futura tiene un montón de parches. Que durante el primer año de gestión vamos a decidir o a ir quitando esos parches porque tenemos que seguir trabajando con procesos de nuestra versión anterior. Y eso es normal. ¿Qué nos toca? Gestionar el cambio. ¿Qué es gestionar el cambio? Gestionar a la gente. Mitigar la falta de adopción de la gente del proceso. O en otras palabras, hacerles el camino más llano. O en otras palabras, ayudarles a encontrar los zapatos que necesitan para caminar. ¿Se entiende? ¿Queda claro la parte de los tenis? ¿Sí? Bueno, esta es la curva emocional que acompaña lo que siente la gente cuando vive cada una de las etapas. Ahí está en resumen, no se los voy a compartir porque ya vi que están viendo el tiempo y tengo que avanzar más rápido porque me faltan 2 zapatos. Pero la intención es que recuerden que hay una curva que es inamovible. Yo no puedo pasar de la etapa 1 a la 4. Tengo que recorrer todo el camino. El siguiente tipo de zapato, bueno, aquí hay una frase que me gusta mucho y es, como líderes, nuestro rol no es eliminar la incomodidad del cambio, es acompañar a cada persona en su etapa, sin empujar antes de tiempo ni esperar más de lo necesario. Se escucha un poco filosófico, ¿verdad? Pero... yo me atrevería también, decir es escuchar a la gente. Total. O sea, tomarte el tiempo, a veces dice tanta gente, porque hay funciones que son sencillas, otras que cuando tienes 4.000 colaboradores es más compleja, pero hay áreas en las que la gente de talento humano sabe cuáles son las áreas donde hay que tomarse un tiempo más para escuchar a esos colaboradores, y a veces sus frustraciones son tan fáciles de acompañarlos para que esa etapa la pasen tan rápida, y lo único que necesitaban a veces era esos 5 minutos de poder tener esa sensación de escuchar al líder que les diga, miren, vamos bien, están viendo ahí algunas cositas que se cambiaron de fecha, pero vamos bien. Eso mitiga lo que llamamos en recursos humanos radio pasivo. ¿Han escuchado hablar de eso? Que es un sinfín de comentarios porque la gente siempre va a hablar, que habla desde su genuina preocupación. Porque a todos nos da inquietud, incertidumbre saber qué va a pasar. Entonces, y gracias, Oris, por traer la colación, lo que tenemos que hacer es comunicar.
exagerar, escuchar, intervenir, tener sesiones con cada colectivo, con cada diferente tipo de grupo que nos acompaña. Y si es necesario, hasta lo individual. Ahora vamos a hablar de los stakeholders. Caballero. Sí, ¿qué tal? Carlos, bueno, algo que también me gustaría aportar que nos pasó en nuestra organización, que también sufrimos por ese cambio con la herramienta Oracle, y era de la parte financiera, ¿no? Entonces, una de las partes que por lo menos más me costó también fue que no solamente tienes que acoplarte al cambio dentro de la organización, sino que los proveedores también ahora tenían que hacer cosas extra que ni siquiera nosotros sabíamos cómo hacerlo. Siempre hay una barrera de que compras y tenemos que nosotros aprender otras cosas para poder ayudarlos a ellos. Y el cambio también se extiende, ¿no? De que cada uno también sea el que tenga que vender ese cambio a los demás stakeholders, ¿no? Y hablando de zapatos, te diría, todos zapatos nuevos, por muy lindo que sea, al principio siempre aprieta. ¿Cierto o no? Sí. Y a veces hasta nos sacan apoyos. ¿Sí o no? Y se ven espectacular y se ven hermosos. A mí me encantan las zapatillas blancas cuando son blancas, nítidas, pero hay que ponértelas. Y hasta las cuidas más, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Después de la cuarta puesta, dices, bueno, pero te de alguna manera. Bien, Bervin. Sí, tomando eso como ejemplo y algo que les puedo compartir es que cuando tomen una decisión de cambio siempre va a doler. No nos engañemos, va a doler. Así por más mitigación y nos ayuda a escuchar también y saber de que sí o sí hay que escuchar al colaborador, porque muchas veces por esa imaginación que uno tiene y ese amor de decir voy a hacer un cambio, pero lo voy a hacer lo más suave posible, con tiempos, tomando toda la parte estratégica, siempre duele, porque el cambio incluye personas. Y lastimosamente, si nos engañamos diciendo no, no va a doler, estratégicamente no lo estamos haciendo bien. Siempre tenemos que aprender a entender que la compañía, que son los zapatos con buen ajuste, aquí yo puse nuevamente unas zapatillas por las agujetas, como a través de, yo creo que lo que hace ergonómicamente un buen zapato es el ajuste que tenga el tipo de pie, ¿no? Pero si se fijan en esta imagen, lo que puse no necesariamente o lo que resalta es la zapatilla. Es ese pie que no es un pie estándar. ¿Lo alcanzan a ver? También hay que entender que la forma de caminar de los diferentes colectivos es distinta a la mía. Muchas veces es distinta a la de la empresa. Tenemos proveedores, como bien decías, que también se tienen que subir al carrito. ¿Y qué es lo que hacemos? ¡Ay, mándales un video! Mándales una guía de apoyo. Creo que nos pasa. Haz un dichoso Q&A. No, señor. Necesitan hablar con un ser humano. Necesitan ser escuchados y entender y saber que a pesar de que se ve muy prometedor, es fastidioso. O pídele los estados financieros. ¿Y cómo vas a ser ese proveedor si no quiere entregar los estados financieros? Y era el mejor proveedor que yo tenía. Sí, ya digo, ejemplos hay muchísimos. A mí me encanta, por ejemplo, iPhone, como no en cuando te mandan un dispositivo. Ojo, yo no soy chico iPhone, pero estoy muy consciente a nivel de mercadeo cómo lo hacen. Tiene cero instructivo, es completamente intuitivo. Pero yo les aseguro que el cliente potencial de iPhone se estrella la primera vez. Sí, ¿y ahora qué hago? Después de 4 o 3 veces que utilizas el iPhone, dices, ay, por favor, préstame. Te digo como, ¿verdad? La compañía, muchachos, son los stakeholders. Y vamos a tener 3 grandes tipos de stakeholders. En resumen, tenemos los aliados que nos aman y van con nosotros, los neutrales que no saben para dónde ir y los resistentes. Siempre es así. Y les tengo que decir algo. Lo más importante de este slide, que está un poco saturado ahora que lo veo, pero lo pueden después leer con calma, es lo que dice en la parte de abajo en negrita resaltada. La palanca para los aliados es darles visibilidad y protagonismo. Ellos son nuestros embajadores naturales del cambio. Son las personas que no solamente nos van a acompañar, sino que pueden ser replicadores de esa oportunidad que tenemos. Cuando en las conversaciones que decía Doris, que se van a dar, no es lo mismo a que yo como gestor de cambio venga y le diga a todo el mundo, nos va a ir bien, a que un embajador venga y diga, pero no todo es tan malo. Si te pones a ver, hay cosas que van a tener beneficio para nosotros. ¿Se entiende el mensaje? Yo tengo que cuidar y apreciar a mis aliados y mapearlos e invitarlos
y consentirlos y darles un plan y medir su desempeño. Y ese engagement que se hace con la red de cambios es vital para que el proceso funcione. Y ojo, con aliados no me refiero solamente al equipo de HR o al equipo de tecnología. No, señor. Si tengo terceros, debo de tener aliados como terceros. Si tengo personas con sindicato, alguien del sindicato tiene que ser parte de mi red de apoyo. Si tengo proveedores recurrentes, debo de tener un proveedor que me diga, hombre, yo confío en ti, lo estás haciendo por algo. Luego tenemos a los neutrales y aquí tenemos en lugar de palanca una oportunidad, convertirlos en aliados estratégicos. Y aquí nos toca escuchar. ¿Qué les preocupa? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué tenemos que mitigar? Normalmente estas personas han vivido experiencias no del todo positivas en otros procesos de cambio. Normalmente han tenido oportunidad donde les venden un paraíso y les terminan dando un bungalow. ¿Ok? ¿Se entiende? Y luego están los resistentes, que de manera natural, les tengo una noticia, siempre va a haber stakeholders resistentes. Y un error común es ignorarlos. Lo que tenemos que hacer es escucharlos para anticipar los problemas reales. Identificarlos y mapearlos y decir, bueno, es resistente por naturaleza. Afortunadamente, los resistentes nos ayudan a ver cosas que a veces no vemos. Son los primeros que sientas en la mesa. Y los invitas a ser champion. Cuando los invitas a ser champion y ellos mismos se dieron cuenta que ya eran los resistentes y ya no lo son. Uno de nosotros no es como nosotros, entonces terminas adaptándote al proceso. Con los stakeholders me toca, aquí hay toda una metodología detrás, obviamente, que es el mapeo de stakeholders y el trabajo que tenemos que hacer dentro de cada una de las diferentes etapas del cambio. Y finalmente viene lo que para mí es la cereza del pastel, o digamos la parte más bonita de los zapatos, que es la disciplina, que es el proceso de seguimiento y el proceso de medición del cambio. Por eso es que lo encuentro tan brillante, tan lindo, tan bien cuidado como los zapatos que uno se pone y que sabe que te lo vas a poner cuando tienes el evento, cuando quieres quedar y lucirte súper bien. Y que esos zapatos, si se fijan, son la base de lo que te pongas arriba. ¿Qué es lo que todo el mundo ve y dice? ¿Te fijas tus zapatos? Wow. Bueno, los hombres tenemos muy pocas oportunidades de decir algo, ustedes chicas, pero nosotros es cierto, no buscamos un zapato que dices nítido, ¿ok? Lo que no se mide, muchachos, no existe. Sin seguimiento no hay cambio real. Lo que no se mide en cuestión de cambio, decimos, se diluye. ¿Qué sucede? Todo el mundo empezamos súper pompeados con un kickoff, lo grabamos, vino la agencia de publicidad, todo el comité ejecutivo nos acompañó, pusimos la fecha del Go Live, etcétera, etcétera. Y 3 meses después, nadie sabe por dónde va. Y todo el mundo dice, pues hicieron mucho ruido, pero ¿y entonces? Aquí, ¿qué sucede? Necesitamos comunicar a la empresa cómo vamos avanzando, pero no nomás es echar un cuentito, es establecer las medidas de medición corporativas. Por ejemplo, un newsletter que una vez al mes le cuente a la gente cómo vamos. Un dashboard, un tablero, donde yo vea qué se está moviendo, dónde están los desafíos, cómo vamos en pruebas, cómo vamos en ajustes, qué procesos van a cambiar, qué impactos vamos a tener en el camino, cómo vamos en el mapeo de las nuevas actividades, quiénes van a ser nuestros principales agentes de cambio, qué sabemos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? El seguimiento es interno a medida del staff de cambio, después a nivel corporativo, y también es importante que las personas externas, si este es un cambio estratégico, sepa cómo vamos. Voy a citar un ejemplo que me parece muy positivo y que yo creo que se está haciendo muy bien. BAC y Multibank se están uniendo, ¿saben? El verbo es fusionar, ¿cierto? Y ellos, lo primero que hicieron, y lo digo porque es un ejemplo reciente del cual creo que todos somos conscientes. Lo primero que hicieron es, no somos un mismo banco, seguimos siendo dos. ¿Se fijaron en ese mensaje? ¿No han visto? Es decir, se mantiene la marca Multibank y se mantiene BAC. Ya lanzaron un mensaje. ¿Nosotros qué sabemos? Que en algún momento algo va a pasar, ¿verdad? Pero mientras eso pase, nos mantienen comunicados como clientes potenciales o clientes y demás, porque aquí hay un montón de preguntas que vienen alrededor de esta fusión. Pero ese tipo de información hacia lo interno es completamente diferente.
Y hacia el equipo de gestión de cambio es absolutamente distinto. El tema es que tienes que hacerte cargo del seguimiento. ¿Ok? Existe una metodología para dar seguimiento que es la metodología ADCAR. Rapidito, en resumen, son 5 niveles. Esta es una metodología muy probada a nivel, digamos, existen muchas metodologías, pero esta es la que creo que más se utiliza en procesos de cambio. La A de awareness, que es generar conciencia o mindset, que la métrica o el KPI es el nivel de entendimiento que tiene la gente de lo que estamos haciendo. Deseo es la tasa de participación en todo lo que hacemos. Después tenemos el conocimiento, que es la puntuación de la evaluación que tiene la gente con respecto a las pruebas, con los nuevos conceptos. Después, cómo habilitamos, que es todo el proceso de capacitación, de formación. Y finalmente llegamos a la fase de reinforcement, que es la métrica de refuerzo de todo lo que es el número de issues que bajamos con la nueva implementación. ¿Okay? Para terminar y en resumen, muchos cambios se ven muy bien en presentaciones y documentos internos, pero no sobreviven al contacto con la realidad del día a día. Si no hay métricas, no hay cambio, solo hay una buena. Este es como luce las fases de ADCA. ¿Qué pasa cuando no tenemos una de las fases completada? Ahí se podrán dar cuenta. Cuando hablamos de resistencia es porque el deseo, el tercero, no ha sido trabajado. Es decir, no le preguntamos a la gente si entendían o no lo que estamos haciendo. Entonces la gente dice, por mí que llamen a misa porque yo no voy a ir. Que lo hagan. ¿Se entiende? Ok. Voy ya. Elegir bien los zapatos es una decisión consciente. Tengo que, en resumen, recordar que el camino es un no negociable y tengo que aprender a calzarme. Antes de comenzar a andar en el proceso de cambio, recuerda que para llegar a la playa tienes que agarrar una vía. Y cuando llegas a la playa, luego entonces agarras tus chaquetas, pero mientras tanto te toca llevar otro tipo de calzado. Hay que asegurarnos de tener una buena equipo de zapatos que nos acompañen. En otras palabras, en esta zapatería de cambio, el zapatero eres tú. Muchas gracias y cualquier pregunta la. Gracias, Carlos. La verdad es que ya he tenido la oportunidad de escuchar en otras ocasiones parte de lo que Carlos nos transmite como un mensaje muy enfocado a realmente entender lo que es gestión del cambio. Cada vez es distinto, cada vez es como una metáfora muy interesante. Ahora lo hablábamos relacionado a zapatos, pero yo creo que cada uno de nosotros, los que están conectados en línea, automáticamente cuando escuchábamos a Carlos lo íbamos relacionando con situaciones que vivimos todos los días en nuestras organizaciones e inclusive a nivel personal. Entonces, bueno, abrimos el espacio tanto a las personas que están pues, conectadas en línea, así como los que nos han acompañado presentes. Si tienen dudas, consultas, vamos a dar unos minutitos para contestar esas dudas. No antes, pues, diciéndole a los que están presentes de que AmCham pues, nos ha preparado unos refrigerios muy deliciosos, así que si alguno está interesado en una estación de té y café también, con mucho gusto y de igual forma, pues agradecer y hacer mención a nuestros patrocinadores, quienes pues no solamente son empresas miembros, sino que nos ayudan y nos respaldan para el buen desarrollo de cada uno de nuestros productos. Así que abrimos la próxima vez los de online, si quieren almorzar. Exacto. Ya saben que sí, que venir. Así que damos algunos minutos para que Carlos tenga la posibilidad de contestar algunas dudas o consultas en línea o presencial, y luego cerramos con la elección del Vice Chair del Comité de Desarrollo Organizacional. Claro. Carlos, primero agradecerte, buenísimo, me encantó todo lo que compartiste. Adrián y yo trabajamos en estrategia de CRM y muchas veces se confunde CRM con un software, instalas y ya está, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es más un cambio cultural y estratégico que al final del día usa una u otra herramienta. Sin embargo, el reto más grande que hemos encontrado es primero la resistencia, pero en etapas tempranas, preventa, es eso, lo que tú decías del tiempo. Cotízame ¿cuál es el mejor CRM? Cotízame una capacitación. No es una capacitación de 2 horas, es un tema de cómo cambiamos la manera en que hacen ventas hoy a una manera, pues el objetivo es que sea más eficiente. Creo que lo mencionaste, pero si puedes ayudarme a ahondar un poquito, o sea, ¿cómo comunicas
Y no es la capacitación, no es agregar campos, es realmente tienes que pasar por un proceso de transformación. Buenísimo, buenísimo. Mira, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Es un diagnóstico de, como yo llamo, la fotografía actual, de dónde estamos como empresa, como equipo, y entender muy bien a dónde nos queremos mover. Y ese diagnóstico nos va a ayudar a decidir si vamos a llegar, si es posible llegar, y estimar el tiempo que nos va a llevar. No hay herramienta perfecta sin un entendimiento y una adopción humana. Y en donde más voy a tener el desafío es en ese proceso de levantar la disposición que tenemos al cambio, empezando por el comité que toma decisiones en la organización. Las personas se van a montar en el camino del carrito del cambio cuando el equipo de liderazgo hable no solamente de lo positivo, sino de los desafíos que va a implicar un nuevo CRM. Por ejemplo, tenemos que ser muy transparentes y decir, la manera en como venimos trabajando es esta. Y los cambios que vamos a tener que ir poco a poco abrazando son estos. Y esto nos va a traer estas posibilidades. Por ejemplo, vamos a tener que empezar a trabajar en un sistema y en el otro al mismo tiempo. Vamos a tener que, algunos de ustedes van a empezar a probar esta herramienta y otros van a probar esta. Vamos a tener un grupo piloto que va a probar este sistema mientras el otro se mantiene en el otro. Y así paulatinamente avanzar. Estoy hablando específicamente de un CRM. Habría que ver, fíjense qué tan poderoso es el tema del diagnóstico. Es fundamental. Miren, esto es como cuando nosotros vamos a hacer unos laboratorios, ¿cierto? Que por cierto les tengo una noticia. Cuando a alguien le preguntan, ¿cómo te fue? ¡Bien! Mentira, en Panamá, de 10 personas que hacemos laboratorios, 7 tenemos oportunidad. Y eso es normal. Los laboratorios tienen un rango, ¿ok? Yo puedo tener muy bien el colesterol, pero los triglicéridos un poco por fuera de rango y aparece asterisco. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Sí. Pero no es lo mismo estar para quien maneje glucosa, que es un tema cercano, 120, que es fuera de rango, pero no elevado, a 300, ¿verdad? Ese diagnóstico me va a ayudar a darme cuenta qué tan profunda es la brecha para poder llevar el proyecto de cambio. Y de que en qué momento empiezo a hablar de CRM. A lo mejor el primer paso ni siquiera es hablar de CRM. Exacto. A lo mejor el primer paso es hablar de perfiles, es hablar de revisar el perfil de puesto, el rol, los procesos, cómo están conectados, si estamos trabajando en islas o hay un entendimiento global, si hay una agenda de liderazgo. O las competencias que tienen las personas. Correcto. Porque a veces eso es lo último que vemos. Yo lo estoy viendo ahora de un cambio para utilizar una herramienta. Entonces, primero hicimos el diagnóstico de las competencias. Entonces, para ustedes es súper importante porque te compro el CRM y después digo, no, este CRM no funciona. No es que no funciona. Es que yo, las personas que tengo, no tienen las competencias ideales para este cambio, y entonces a veces da dolor que trabajemos las competencias que ellos no tienen, porque a veces me imagino que les pasa, no, este CRM no funcionó, no es que no funcionó, es que las personas que estaban ahí no tenían las competencias para poder desarrollar lo que se quería con el CRM. Correcto. No es que está mal. Y en la metáfora sería, quizá hay tallas que son comunes en calzado, ¿verdad? Pero no todos calzamos igual, ¿cierto? Y luego hay un detalle más. ¿Ustedes sabían que el pie izquierdo es un poco más grande que el derecho? Sí. Cuando yo empecé a investigar los zapatos, dije, no es cierto. Hice la prueba. Sí. Un 12,5 me queda bien en el derecho. El del izquierdo me apretaba horrible. Entonces dije, ahora entiendo por qué es importante saber y determinar, no te creas que es verdad. Es un tema de adopción dependiendo del tipo de empresa en la que estás. No es ni siquiera de vender un CRM. Gracias a ti por estar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí. Bueno, buenas tardes y gracias. Excelente. Muy enriquecedora. Quería aportarte algo con respecto a eso. Digo algo desde la base de la experiencia en el área de tecnología. Trabajo en el área de tecnología también toda la vida en esto. Y hay algo que muchas veces se olvida, sobre todo en ese tipo de proyectos, y es que
está muy bueno que hagas medición, está muy bueno que hagas estadísticas, todo eso es una maravilla. Pero realmente el roce dinámico con el cliente es el que te dice hacia dónde te mueves. Y algo que les sugiero que puede ser interesante, una organización muchas veces puede ser muy grande, pero a veces la unidad con la que estás trabajando es muy pequeña. Entonces es interesante meter dentro de tu costo un recurso que esté permanentemente asistiendo o estando allí. A título personal, yo acostumbro mucho irme a tomar café a la empresa. Es Buenísimo. decir, me voy y me instalo en la oficina, tal cual, habla con todo el mundo. Mientras que estoy en ese proceso, tú estás viendo qué está sucediendo y estás viendo realmente la dinámica. Y ese proceso de cambio muchas veces no se da, por lo menos en el caso del recurso interno, no se da porque me dé igual lo que estás haciendo, sino como decía, es la resistencia al cambio. Cuando tú empatizas con ese recurso se abre y comienza a contarte todos sus problemas y sus dolores. Y se abre no solamente a contar los problemas, sino que se dispone a que tú lo guíes en el proceso de adopción. Cuando no tienen eso, la persona está regularmente abstraída y está de este lado diciendo, bueno, o sea, colócalo, dime qué tengo que hacer y chao porque estoy ocupado. Entonces, como digo, te recomiendo un poco que tomen esa consideración, que a veces no se trata de medición, sino más bien de ejecución en el campo. 100%. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Algo que les puedo compartir es que en un proceso de cambio que lideré hace poco, ¿qué sucedía? Queríamos escuchar a los colaboradores, como consejo directivo era parte de lo que teníamos que hacer, pero nadie quería decir nada. Era como, bueno, vamos a fusionar dos empresas. Bueno, no era fusionar, íbamos a tercerizar una parte de la compañía. Y al principio todo el mundo bien. Y eso es un indicativo de que hay miedo, hay temor. Y se los cuento como algo gracioso. Agarré un miembro de mi equipo que era el más alegre y lo mandé a la cafetería. Y le dije, averíguame qué es lo que se dice allá y tráeme el insumo. Chivo. Ajá, porque con nosotros era muy difícil que se abrieran el chip. Y bueno, cuando la persona viene y dice, no, todo el mundo dice que la empresa va a quebrar. Y lo peor del caso era que era una función con una empresa que no era panameña, que venía de afuera. Entonces el cambio cultural, no los de esa nacionalidad, bueno, así decían nuestros colaboradores, no los de esa nacionalidad son narcos, van a venir a robar. Entonces, pero eso ayudó sobre todo a rellenar esos espacios que la gestión del cambio te ayuda. Y es básicamente lo que Arca pone o todas las fases, porque aunque tenía una persona que los lideraba, habían espacios que estaban vacíos y ahí era donde básicamente hay áreas donde uno le tiene que poner atención, porque son los que más resistentes son. Entonces, bueno, cuando trajeron todos esos insumos, hicimos una estrategia y bueno, gracias a Dios eso permitió avanzar más la estrategia y más los cambios y bueno, lograr parte del objetivo. Buenísimo, buenísimo. Sí. Carlos, ahí mencionaste el tema de que el primer error con ese tipo de personas resistentes a los cambios es ignorarlos. Y a veces terminan siendo tus principales embajadores de un cambio porque logras captar su atención, realmente involucrarlos en la misión, empoderarlos y al final se terminan siendo tus principales champions al momento de hacer cambios, enfrentarlos. Conceptos. Uno que fue parte de casi toda tu exposición, que es acompañar durante el cambio. Tienes que acompañar durante el cambio. Y el segundo es la información que le das a los agentes del cambio, a quienes son parte del cambio. Y a cada colectivo. Pues bien dijiste que no toda la información va a ser igual, pero tienes que dar la información. En el caso de los CRM, o sea, creo que la implementación de CRM es lo más difícil en cualquier tipo de organización. Pero si tú no le dices al que tiene que grabar los tiempos que vas a facturar, ¿para qué lo estás haciendo? Tú no vas a lograr nada. Tienes que darles información, cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a medir. A veces la gente simplemente se siente asustada del cambio. En una función, lo primero es los laborales, los puestos de trabajo. Eso es lo que principalmente hay que atender. Y a veces las organizaciones, cuando se ordena la función, no evalúan los cambios de cargos, que desaparecen niveles completos a veces de jerarquías y hay que transformar, hay que ver la parte legal y la gente se asusta. Total. Si no le das información, el cambio va a ser resistido por un montón de Es que la personas. información y la comunicación con la gente es súper importante. Elemental. Y cuando son marcas, porque también
bueno, ahorita también acaba de pasar con Scotia y Da Vivienda. Otro que es muy reciente. Con Scotia y Da Vivienda pasó lo mismo, eran dos marcas. Yo la oportunidad la tuve también cuando era BBVA, que es una super marca, y era BAC. Entonces, BAC era un banco regional, BBVA es un banco mundial. Entonces, ese era un reto muy grande. No siendo BAC, no necesariamente No el grande. fue exactamente el grande, y eso fue un trabajo mucho de sentarte, hablar con la gente y involucrarlos. Sí. Venderles ese cambio. Yo creo que, bueno, todos pasan encuestas de clima organizacional y lo tienen muy claro, y hay una pregunta muy clara que se le hace a los colaboradores de si te toman en consideración en las tomas de decisiones. Y a veces no es que la decisión de ellos de la organización va a ser rentable o no, simplemente quieren que lo escuches. Eso es todo lo que quieren. Entonces, eso es como una parte que es... Digo, muy Panamá importante. es un excelente ejemplo. Me acabas de hacer que recuerde cuando se presentó el proyecto de ampliación del canal. Recuerda que yo recién acababa de llegar a Panamá. Le preguntaban a la gente si estaba de acuerdo o no. ¿Qué pasó cuando vino eso se llama plebiscito? Así. Era que se hizo una como si Una fuera encuesta nacional. Sí. Una elección. el referéndum. Un referéndum. Cuando vino la ampliación, todo el mundo decía, excelente. ¿Por qué? Porque hubo un Vox Populi que dijo, estoy de acuerdo. Ajá. Y el canal se encargó de decir, miren lo que dice la gente. Sé que hay unas preguntas o comentarios. Sí, acá iba, bueno, voy a darle la penúltima pregunta a la señora Sofía y terminamos entonces con una pregunta que nos llegó en línea para entonces ya, porque sé que los de línea se tienen que ver. Bueno, yo quería compartir una experiencia también en temas de gestión de cambio. Nosotros en la empresa, bueno, yo represento Automarket, y nosotros antes éramos multimarca. Ahora decidimos hace un año hacer bajo una sola marca diferentes unidades de negocio. Entonces, pero todas bajo una sola marca. Entonces, yo recuerdo todavía, y aquí está Giselle que me acompaña también de Automarket, del Departamento de Recursos Humanos, cuando nosotros reunimos a todos los colaboradores en una asamblea, con un miedo de decirles, oigan, vamos a hacer este cambio, y los colaboradores, parece mentira, dijeron, nosotros estábamos esperando este cambio hace rato. ¿Por qué no habíamos hecho este cambio? Entonces le decían al gerente general, el señor Ricardo de la Guardia, en ese momento, decían, señor Ricardo, jefe, tranquilo, nosotros ya estamos montados en ese carrito, vamos con ese cambio, no se preocupe, vamos todos juntos. O sea, es ver la otra parte también de que hay colaboradores que están esperando el cambio, y nosotros desde acá de la gerencia todavía pensando si lo hacíamos, si no lo hacíamos, si la gente se iba a montar en el carrito o no, y la gente estaba esperando ese cambio de unimarca y de ir todos con una sola marca Automarket, y es una realidad hoy en día. Y esa Así que, disposición mitigó el valle del desespero que te pudo haber causado el hecho de lanzar una sorpresa. exacto. Sí. Te comparto la última pregunta que nos hace Edgar Guzmán. Dice, ¿el cambio estratégico empieza de abajo hacia arriba o es una construcción colectiva? Es una construcción colectiva. La decisión estratégica es un no negociable, porque estamos hablando de una decisión que se toma en una junta directiva, en una mesa de expansión, de fortalecer. Pero es una construcción colectiva porque recordarme nada más como es Edgar, ¿verdad? Edgar, que si es estratégico, es táctico. Si es táctico, es operativo. Entonces, la dinámica me va a llevar a que a nivel personal abrace o no el cambio. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.